país de todos los que yo he visitado. El calor estaba horrible, el sol estaba tremendo y no encontrábamos agua. Y la gente llegaba y me decía, es que aquí no hay eso, aquí no hay agua. No estoy ciega. Vi absolutamente todo. Que todos estos recursos que se podrían utilizar en darle de comer a la gente, en darles una vida digna, en darles agua potable, en darles medicinas, en darles salud, lo estaban utilizando en tener un panteón bonito de mármol. No hay agua potable para tomar. No había nada de la canasta básica. No había nada para la nutrición. Es impactante ver que a unas cuadras, a 1 o 2 cuadras de donde está todo lo turístico, estén las personas en esa condición de vida. Tratan de mantenerlo tan oculto eso, que les quitaron las redes sociales, que les quitaron la luz, que les quitaron todo. Que veíamos anuncios por toda la provincia que alababan a Fidel Castro, que alababan a la dictadura, que alababan a todo este gobierno que los tiene así. La censura en ese país es de otro mundo. Para empezar el viaje fue un poco complicado por los vuelos. Lo primero que debes de hacer en un viaje obviamente es comprar tu vuelo para irte a trasladar al destino que vas a visitar. Nosotros tuvimos muchísimas complicaciones porque un día se abrían unos vuelos y luego se cerraban y luego se abrían y luego se cerraban. Entonces nosotros teníamos vuelo de ida pero no teníamos vuelo de regreso. Fuimos a Ciudad de México y ahí era nuestra primera escala para llegar a La Habana. Llegamos al aeropuerto, compramos nuestra visa porque sí, para ir a Cuba te piden una visa que es como un permiso momentáneo para los días que tú vas a estar ahí. Esta visa es bastante barata, nos costó 400 pesos, adquirimos en el aeropuerto y listo. Al llegar al aeropuerto pasamos por migración y no nos dejaron pasar, nos detuvieron y nos regresaron, nos dijeron, venga chepa acá. Sabemos que cuando entras a cualquier país, obviamente llegas a migración, te revisan, si notan algo extraño, te regresan. Lo cual jamás en mi vida me había pasado porque les comenté en un en vivo esto y dijeron, esto pasa en cualquier país. Esto no me había pasado en ningún país de todos los que yo he visitado. Yo llego con mis papeles en regla, me los checan y paso. En esta ocasión no, me regresaron a mí y regresaron a las 2 personas que iban conmigo. Estuvimos aproximadamente 40 minutos con la incertidumbre de si íbamos a pasar, si no íbamos a pasar. Nos preguntaron que si íbamos a trabajar o que si íbamos a turistear. Nosotros dijimos que obviamente íbamos de turistas, pero que nuestro trabajo al final era pues estar con nuestro equipo, con nuestras computadoras. Nos tomaron nota de cada una de las cosas que llevábamos, desde computadoras, discos duros, cámaras, todo lo anotaron y ya. Nos dejaron pasar después de, como les digo, aproximadamente 40 minutos. Salimos y la impresión que me dio al entrar a la isla fue como de una película antigua, porque aquí en México pues ves carros de absolutamente todo, en Estados Unidos, en otros países, pero al salir del aeropuerto lo único que vimos fue autos clásicos de los años 50 y yo, como un turista, claramente me impacté porque es algo que no ves todos los días, no es algo que se vea siempre, lo ves en una colección, pero no lo ves en la calle. Entonces nos fuimos y llegamos a nuestro primer destino, que era La Habana. En La Habana estuvimos la mayor parte del tiempo, fue nuestra sede base, ahí nos quedamos muchos días en 2 Airbnb, cambiamos de Airbnb. Yo les hice un tour que fue muy criticado porque decían que esa no era la vida de las personas que vivían ahí, que yo les estaba diciendo mentiras cuando lo único que les mostré en ese momento fue el lugar en donde nos estábamos hospedando. En nuestro paso por La Habana vimos muchísimas cosas, vimos lugares increíbles, vimos museos, las calles, las plazas antiguas y tuvimos la oportunidad de convivir con muchísimas personas. Tuvimos la oportunidad de convivir con las personas que nos atendían en los restaurantes, con las personas que nos encontrábamos en la calle o que nos reconocían y podían acercarse a nosotros, lo cual eso fue muy bonito porque llegar a un país que nunca habíamos visitado y ver cómo las personas nos recibían porque nos conocían fue algo que me impactó mucho. Yo les hice un video sobre el paquete de la semana y si no lo han visto les voy a dejar el link aquí abajo para las personas que no sepan qué es esto. En Cuba el internet es un poco limitado y es caro. El internet llegó hace 5 años para allá, a diferencia de otros países, somos muy afortunados. Y la gente llegaba y me decía, es que yo te conozco por el paquete y es que yo te veo por el paquete. Investigamos qué era esto y fuimos a un lugar a grabarlo y a ver cómo las personas nos veían. Y sí, efectivamente, ahí encontramos todos nuestros videos. Y algo me llamó la atención también fue que el internet es más barato
barato para nosotros como turistas que para las personas que viven ahí en ese país, lo cual se me hace muy injusto porque por lo regular siempre todo es más caro para los turistas y más barato para los locales. Ahí fue todo lo contrario. Nosotros pagamos $30 por un paquete que nos da 10 gigas y a los locales ese mismo paquete por $30 les daba 6 gigas. Entonces es una diferencia abismal. Hubo un día en el que las redes se fueron, en el que todo se apagó, empezó a fallar el internet y nos dijeron al día siguiente que había pasado una manifestación. Nos dijeron que tratan de mantenerlo tan oculto eso, que les quitaron las redes sociales, que les quitaron la luz, que les quitaron todo, para que más personas en la isla no se enteraran, para que las personas fuera de la isla no se enteraran. La censura en ese país es de otro mundo. Pero bueno, vimos la parte bonita, como les dije, las calles, lo bien cuidado, pero solo es la parte que se le puede mostrar a los turistas. Las plazas, los restaurantes, los bares, las cosas que son muy icónicas, muy llamativas, como la bodeguita del medio, el Floridita, las plazas principales, en donde están todos los taxis, los almendrones, todo lo antiguo, todos los museos. Pero íbamos un poquito más allá, caminábamos unas calles más adentro y veíamos las casas cayendo. Los complejos son edificios muy antiguos, agrietados, viejos. Incluso tuvimos la oportunidad de entrar a una casa que nos recibieron y nos dejaron ver cómo vivían. Es impactante ver que a unas cuadras, a 1 o 2 cuadras de donde está todo lo turístico, estén las personas en esa condición de vida. Abrimos el refrigerador de esta persona que nos recibió y lo que tenía ahí era nada. Eran unos paquetes de sopa y unas botellas de agua. Y hay algo importante, no hay agua potable para tomar. Las personas que viven en Cuba tienen que tomar agua de la llave. Y en otros países me dirán, Pau, pues nosotros también tomamos agua del grifo. Sí, pero esa agua está tratada. En Cuba el agua no está tratada. En Cuba, ¿qué es lo que hacen? Abren la llave, llenan una olla, la ponen en la estufa, hierven el agua. Después la llevan a botellas de agua, a contenedores y lo meten en el refrigerador para tener agua fresca. La oferta es tan poca que ni siquiera como turistas encontrábamos agua. Incluso llegamos y le preguntamos a algunas personas que si sabían en dónde vendían agua, en las tiendas, en lo normal que nosotros encontraríamos en nuestro país. Y la gente decía, es que aquí no hay eso, aquí no hay agua. Duramos un día buscando por lugares y lugares y lugares agua para tomar. El calor estaba horrible, el sol estaba tremendo y no encontrábamos agua porque ni siquiera hay. Los productos no llegan para allá. En los restaurantes podrías encontrar una carta con 30 platillos y entonces decías, bueno, se me antoja esto y lo pido. Nos decían, no, de todos estos 30 platillos que tú ves aquí, tenemos 2. De todo esto que ves aquí no tenemos nada y solamente tenemos sándwich con jamón que es enlatado, con salchichas que son enlatadas y es todo lo que tenemos. Y esto no únicamente fue en La Habana, muchos de ustedes pensaron que yo solamente estuve ahí, que no me trasladé al resto de las provincias, me decían que fuera y me metiera y que viera otras caras. Intentamos comprar un vuelo para irnos a Santiago, al otro extremo de la isla, pero no había vuelos porque no hay combustible. El combustible es una carencia más, además de la comida y el agua. Se hacen filas enormes para que la gente pueda conseguir combustible. Entonces, si los automóviles no tienen, mucho menos los aviones. Es muy complicado que haya vuelos internos, así que decidimos emprender un viaje en un auto de los años 50, de extremo a extremo. Pasamos por provincias como Camagüey, Trinidad, Virán, Santa Clara, hasta llegar a Santiago de Cuba. Visitamos tumbas, visitamos museos, visitamos pues prácticamente todo lo que hace referencia a lo político. Y veíamos anuncios por toda la provincia que alababan a Fidel Castro, que alababan a la dictadura, que alababan a todo este gobierno que los tiene así. Y a mí me causaba muchísimo impacto ver todo esto, ver las personas cómo vivían y cómo estaban sumidas en la necesidad, y luego ir a un panteón y encontrar que el panteón en donde estaba enterrado
ejemplo, Fidel Castro era un panteón que tenía piso de mármol, que tenía soldados resguardándolo, que cada 30 minutos hacían una ceremonia de cambio de guardia, que todos estos recursos que se podrían utilizar en darle de comer a la gente, en darles una vida digna, en darles agua potable, en darles medicinas, en darles salud, Mi lo amor. estaban utilizando en tener un panteón bonito de mármol, lo estaban utilizando en tener guardias que No cambian llores, cada media hora ¿por para qué lloras? resguardar una tumba, para resguardar algo que está ahí inerte, algo que ya ni siquiera existe en este mundo. Fuimos a donde creció Fidel y nos encontramos con lo mismo, una persona que jamás sufrió de carencias, que jamás tuvo una necesidad y que creó un régimen en el que tienen al pueblo sumido en esta miseria. No estoy ciega. Vi absolutamente todo. Vi de un extremo a otro. Vi como personas en la calle nos pedían por favor que les compráramos leche, que les compráramos cosas, porque sus niños, porque su abuelita, porque los ancianos no tienen derecho, porque los únicos que tienen derecho a tomar leche son las personas de 7 años para abajo, los niños de 7 años para abajo, y de ahí en más no hay nada. Nadie tiene el derecho. Íbamos a los supermercados y vimos que en lo que nosotros encontraríamos como un Oxxo, como un súper, como una tienda, no había nada de la canasta básica, no había leche, no había agua, no había huevo, no había carne, pescado, algo con la que las personas pudieran subsistir, con lo que las personas pudieran nutrirse. No había nada, nada para la nutrición de un niño, de un adulto y mucho menos de un viejito. Es impresionante ver cómo se encuentran todos ellos y es impresionante ver lo que le venden al turismo, porque sí, yo les voy a mostrar la parte bonita y les voy a mostrar las playas y les voy a mostrar Varadero, les voy a mostrar Viñales y cómo se hacen los puros y lo lindos que son los museos y les voy a mostrar las calles preciosas y la rumba y la música y las tradiciones y todo lo que tiene Cuba, que es muy lindo, que tienen un acervo cultural precioso. Pero ¿qué sirve tener tantas cosas tan lindas si su gente se está muriendo de hambre? ¿De qué sirve tener todo esto si la gente se encuentra en esa pobreza, en esa tristeza y con esas carencias? Pero la gente no tiene la culpa de esto. Platicamos con mamás, con papás, con meseros, platicamos con personas que trabajan día a día para salir adelante. Y yo digo que la belleza de un lugar siempre está en su gente y que a pesar de todo lo que ellos están pasando y de las condiciones en las que viven, la gente siempre te recibe con una sonrisa, con un buenos días, con un café. El café es algo que los caracteriza mucho y aunque las personas no tengan nada, te ofrecen una tacita de café en agradecimiento o en honor de que estés ahí pues para ser amigable, que sí sufren de muchas carencias y de todo lo malo y una represión extrema y de que no tienen libertad de expresión, de que no tienen libertad de absolutamente nada, pero aún así ellos te van a recibir de la mejor manera. Como les dije y se lo repito, la belleza de un lugar no está en el lugar, está en su gente. Y Cuba definitivamente tiene una gente maravillosa, que sí, que está harta y que está cansada de tantas injusticias y de vivir de esa manera. Así que si tú piensas ir para allá, si tú en algún momento quieres ir a visitarlos, ve y ve con otros ojos. Ve más allá de los ojos de turista y de las comodidades que te podrías encontrar en otros lugares porque no lo vas a hacer. Ve abierto, ve con empatía y lleva cosas, porque lo que para ti probablemente puede ser nada, para ellos puede ser muy valioso. Desde una prenda, una pasta de dientes, un dulce, algo que para ti puede ser insignificante, para allá, que no llega absolutamente nada, para las personas que viven en Cuba puede ser muy, muy valioso. Este video es con la intención de abrirles los ojos a muchas personas, que sí, que veamos el Cuba que nos muestran en todos lados, que como ya les dije, es muy bello, pero que también veamos la otra parte, que veamos la parte humana, que veamos a las personas y que veamos cómo viven. Déjame tus comentarios, ¿qué opinas? ¿Alguna vez has visitado este país? Y si tú eres cubano, comparte este video para que más personas se enteren de lo que están viviendo. Yo soy Pau Castillo, les mando un beso y nos vemos en el próximo. Adiós.